¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Es un placer estar con ustedes nuevamente para profundizar el texto del Evangelio del domingo, que hoy corresponde precisamente al segundo domingo de Adviento de este año 2023. Comparto con ustedes la pantalla. El tema le he llamado Preparen el camino del Señor, que es el núcleo de la predicación de Juan el Bautista en la línea de algunos profetas que iremos viendo, de cómo San Marcos va a retomar estos elementos en labios del Bautista para anunciar así la inminente acción de Dios en la historia. Vamos a ver entonces este texto que nos propone la liturgia, que nos ayuda para ir formando nuestro corazón y poder recibir a Cristo litúrgicamente en la Navidad, pero también existencialmente en cada momento, porque el Señor siempre viene a nosotros en cada momento y situación. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos la oración inicial. Señor Jesús, que vienes a nuestro encuentro, concédenos hoy profundizar en tu palabra, que hoy nos habla del ministerio de Juan el Bautista, tu precursor. Guíanos con tu Santo Espíritu para entender este pasaje evangélico y llevar una vida de conversión permanente que nos ayude a recibirte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, comenzamos viendo el texto que nos propone la liturgia, que dice así, tomado del Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues este es el texto. Ahora voy a compartir con ustedes unas notas sobre el texto griego. Son notas de carácter exegético que voy a ir explicando y después haré un rápido comentario que nos va a servir para nuestra vida diaria y vida espiritual. Tenemos que el texto en griego comienza así, diciendo Arge tu evangelio Jesu Christu, Hiu Theu, que significa comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde el comienzo del evangelio de Marcos se nos menciona que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, y se nos dice que es también el Hijo de Dios. Con esta frase, Marcos, como evangelista, nos irá conduciendo a lo largo de su evangelio para que vayamos entendiendo estos dos títulos que aplica a Jesús mediante una técnica narrativa muy utilizada en la antigüedad que se llama anagnórisis, que corresponde al lento desvelamiento de la identidad del personaje principal, que en este caso es Jesús. Y así, pues se nos dice como para reconocer que Jesús es Mesías e Hijo de Dios, tenemos que acompañarlo prácticamente hasta su muerte en la cruz, que es cuando un centurión romano reconoce que Jesús era Hijo de Dios.
Al contemplar su muerte y darse cuenta de los signos que estaban ocurriendo, llegó a esa conclusión. Entonces, todos nosotros estamos llamados a identificarnos con el centurión que llega a esa conclusión final después de que acompañó a Jesús hasta la cruz. Es una fuerte enseñanza espiritual para todos nosotros. Y esto revela la técnica de la anagnórisis que San Marcos aplica a lo largo de su evangelio. Además, la frase Evangelio de Jesucristo puede entenderse como genitivo subjetivo en el sentido de que el Evangelio, es decir, el anuncio de la buena noticia que vamos a leer en el Evangelio de Marcos, pertenece a Jesucristo. Ese es genitivo subjetivo, es decir, que el Evangelio le pertenece a Jesús, pero también es genitivo objetivo a la vez, es decir, que Jesús es el objeto de este anuncio. Por tanto, el Evangelio de San Marcos corresponde a ser un anuncio que pertenece a Jesús y donde Jesús mismo es el objeto de este anuncio. En el versículo 2, Marcos dice basarse en el profeta Isaías. Dice, he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, y du apostelo ton angelonmu pro prosopusu. Pero es más bien una adaptación que Marcos hace de Malaquías 3:1. Marcos informa la voluntad divina de enviar ante la presencia del pueblo de Israel un mensajero que lo representará, será representante de Dios, será alguien que transmitirá un mensaje urgente de parte de Yahvé, pues el tiempo del juicio está cerca. En efecto, Juan no anunciaba un reino de Dios venidero, cosa que sí va a hacer Jesús. Anuncia un reino de Dios que además lo hace presente mediante signos. El movimiento de Juan era claramente apocalíptico, como muchos otros grupos judíos de la época. Dios envía a su mensajero ¿a qué? A preparar tu camino, dice, Joskatasquewasei tenjodon su, el cual habrá de preparar, Katasquewasei, que el camino tuyo, Jodón su. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Aquí sí encontramos la referencia con Isaías 43. Fonebo ontos enteremo, voz clamante en el desierto. Etoimásate, que significa preparen, tenjodon kiriu, el camino del Señor. El etoimásate del verbo etoimazo, que significa preparar, aquí es un imperativo auristo. ¿Qué significa eso? Que es un verbo en modo imperativo aplicado a la segunda persona del plural. Ustedes preparen, pero el hecho de que sea auristo tiene una connotación de algo que debe hacerse de manera puntual e inmediata. En este momento preparen ustedes el camino del Señor. Pero luego viene una segunda expresión, eutheías poieite tas tribus autú, enderecen sus senderos. Pero este verbo poieite, que es el verbo poieo, que significa hacer, realizar, aquí está en imperativo presente. Es un verbo, por tanto, en modo imperativo, pero en tiempo presente. Recordemos que lo que es auristo o presente, el auristo es lo que nosotros llamamos el pasado y presente, pues es el presente también para nosotros. El auristo y el presente en griego solamente tienen una connotación temporal de pasado y presente cuando se aplican al modo indicativo, pero no al modo imperativo. En modo imperativo, el auristo tiene un carácter de inmediatez, algo que se debe hacer al momento. En cambio, el imperativo presente es una orden que se debe cumplir continuamente, es decir, todos los días. Por tanto, eutheías poieite, que significa enderecen sus senderos, bueno, enderecen pues, o hagan rectos los senderos, las tas tribus autú,
Eudeias poieite significa literalmente todos los días hagan rectos que los senderos del Señor. Eudeias poieite. Los verbos, como pongo aquí, en modo imperativo, tienen diferente aspecto según su tiempo, pero siempre denotan insistencia. Tanto los imperativos auristos como presentes denotan insistencia, pero recordemos, un imperativo auristo significa algo que se debe hacer al momento, de manera puntual, inmediata. Desde el momento en que se da la orden, inmediatamente se tiene que realizar. Y el modo imperativo presente significa algo que se debe hacer de manera continua o repetitiva. Este es el caso para nosotros. Después tenemos en los versículos 4 y 5, Marcos dice que Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento, baptisma metanoías. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Eisafe sin hamartión. Esto indica que Juan tenía un movimiento de renovación del judaísmo por la vía del arrepentimiento. La predicación de Juan urgía esta conversión porque consideraba que el juicio o castigo divino sobre los infieles del pueblo estaba por llegar. A veces podemos cometer el error de creer que Juan anunciaba un reino venidero y luego Jesús hizo presente ese reino. En realidad, Juan lo que estaba anunciando era el inminente castigo o juicio de Dios sobre Israel, porque mucha gente ya había abandonado los principios de la ley de Moisés, la lealtad a la enseñanza de los profetas, y por eso Juan vio necesario urgir la conversión porque creía que el juicio de Dios como intervención divina en la historia, una intervención definitiva de Dios en la historia, estaba a punto de manifestarse. Por eso el movimiento de Juan era un movimiento sí que buscaba el arrepentimiento, pero en el fondo creía en esta intervención definitiva de Dios en la historia, lo cual es un enfoque apocalíptico. Había muchos grupos apocalípticos en ese tiempo y el movimiento de Juan era uno de esos. En el versículo 6 se nos habla del vestido y alimento de Juan, con que denunciaba algo a Israel. Dice el texto que Juan usaba un vestido de pelo de camello. En griego se dice endediumenos trijas camelu, con un cinturón de cuero, un sonen dermatinen. Luego la expresión peritenos finautus significa alrededor de su cintura. Y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, acridas, caimeli, agrion. Según Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 13, versículo 4, vestir con pieles de animales era común entre ciertos profetas, que hasta en eso los imitaban los falsos profetas. Recordemos que Zacarías, en el capítulo 13, se dirige duramente contra los falsos profetas que minimizan la amenaza de la invasión extranjera contra el pueblo que todavía se encuentra en Jerusalén. Zacarías escribe después del primer exilio a Babilonia, que ocurre por el 597 a.C., pero después que él comienza su predicación, unos pocos años después de ese primer exilio, quiere prevenir a los habitantes de Judea de un segundo exilio, que de hecho ocurre en el 586 a.C. Pero los falsos profetas que todavía estaban en Judea querían minimizar la amenaza de los babilonios y no pudieron detener pues esta caballería o destrucción que realizan los babilonios en el 586 a.C. Y eso, pues la lectura que hace Zacarías es porque no hicieron caso a la enseñanza de los profetas. Lo mismo vamos a tener con el profeta Jeremías, que también durante esa época venía anunciando la necesidad de la conversión, de llegar a un cierto acuerdo o negociación con los babilonios para impedir la destrucción de Jerusalén, pero no le hicieron caso. Bien, entonces en esa época en que Zacarías escribe en el capítulo 13, algunos profetas vestían como vemos que Juan el Bautista viste en el Evangelio, pero lo hacían
para mostrar ciertamente la necesidad de desprenderse de las cosas materiales, y lo hacían también con cierto tinte de protesta contra Israel. De hecho, bueno, pues lo que voy a explicar a continuación con respecto a Jeremías. Ajá. Con sus vestidos extraños y actitudes, Juan denunciaba las infidelidades de los hijos de Israel que suscitaban vergüenza ante Dios. La desnudez es expresión simbólica de vergüenza ante Dios, y el vestir prácticamente como un hombre de las cavernas también representa no una rareza, sino una denuncia profética contra el pueblo. En su época, actos similares hizo Jeremías con el mismo propósito. Por ejemplo, cuando Dios le pide en el capítulo 13 que lleve un cinturón de cuero, lo entierre en el Éufrates y después de un tiempo se lo ponga, ya el cinturón está todo podrido y así debe caminar en medio de la gente. Y la gente lo ve y dice, pues este hombre estará enfermo de la cabeza o qué le pasa, ¿por qué lleva un cinturón podrido? Y es la forma como Jeremías protesta contra los israelitas de su época por haberse alejado de Dios. Es precisamente lo que ocurre en el reino de Judá, donde Jeremías realiza su ministerio. El estilo de vida de Juan el Bautista, reforzaba su mensaje. Ante el juicio inminente de Dios, es mejor no aferrarse a las cosas materiales. Hay que asumir actitudes y atuendos que expresen conversión, parecido al decreto del rey de Nínive en el libro de Jonás. Después de que Jonás profetiza, el rey de Nínive cae en la cuenta de que se acerca una inminente destrucción contra su reino, contra la ciudad, y entonces saca un decreto donde exhorta y obliga a todos a asumir actos de conversión, bueno, de arrepentimiento, vestir precisamente de sayal, echarse ceniza en la cabeza, enlutar los corazones, es una expresión también típica de los profetas, para que el Señor se apiade de ellos, como que en esa línea entonces va Juan el Bautista. Después, en el versículo 7 de nuestro pasaje, se dice que Juan proclamaba, ya viene, este ya, pues lo pongo entre paréntesis, porque aunque viene en el texto del leccionario de nuestro misal, ese ya no aparece en el texto griego, pero la idea sí es insistente. Viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. En griego dice, ergetai viene, ho is giroteros mu, el que es más fuerte que yo, o piso mu, viene justo detrás de mí, hu okei mi hikanos, ante el cual no soy digno, kipsas lisai, ni siquiera de desatar, ton himanta ton hipodematon autu, las correas o las correas de sus sandalias. Es interesante esta expresión. La primera parte de esta expresión, el que hay alguien más poderoso que él, que le supera pues en poder, es una clara confesión cristiana colocada por Marcos en labios de Juan, quizá expresada aquí para superar conflictos que se daban entre seguidores de Juan y seguidores de Jesús en la época apostólica. Referente a esto hay muchos estudios, por ejemplo, el padre John Penn Meyer en Estados Unidos, en su gigantesca obra Un judío marginal, habla precisamente de estos conflictos que había entre seguidores de Juan y seguidores de Jesús ya en la época de la predicación del Evangelio. Y entonces, por eso, como para limar asperezas en los miembros de las comunidades lectoras, donde seguramente ya había ciertos seguidores de Juan también ahí entremezclados con algunos cristianos, Marcos trata de mostrar desde un principio cómo Juan se reconocía inferior a Jesús y en cierto modo al servicio de él en cuanto precursor o preparador de su obra. Por otro lado, la idea de desatar la correa de las sandalias de alguien más era trabajo de esclavos, pero también
del amigo del novio en la fiesta de bodas. Ayudaba a que el novio se eh, desatara las correas de sus sandalias como un signo de preparación para la vida de intimidad que habría de tener con su esposa. Esto según las costumbres judías de la época. Sobre esto también ya hay estudios que contamos tanto a nivel histórico como de antropología cultural. Y sabemos que Juan en algunas ocasiones viene presentado como el amigo del novio. ¿Se acuerdan? Y el novio es Jesús. Obviamente, estamos hablando aquí a un nivel metafórico, parabólico. Ujú. Ahora, en el versículo 8 de nuestro pasaje, Marcos pone en labios de Juan una declaración solemne. Dice, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Viene ahí una contraposición entre el ego, que es yo, y el autos de, pero él. Ajá. Por eso los pongo aquí en negritas. Ego, ebaptisma, himas, hidati. Yo bauticé literalmente o he bautizado a ustedes hidati, con agua. Estamos aquí usando una palabra en un sentido, digamos, instrumental. Por eso aparece en dativo instrumental, hidati, con agua. Autos de, pero él, baptisei jimas, los bautizará a ustedes en neumatihagio, con el Espíritu Santo. A pesar de que tengamos la preposición en, como tenemos una forma dativa, al igual que hidati, conviene traducirla no en Espíritu Santo, sino con Espíritu Santo, es decir, también en un sentido de dativo instrumental. Bien, sobre estos puntos sí hay un sorprendente parecido en un texto de Qumrán. Recordemos que en Qumrán vivieron los esenios y una de estas cuevas, aunque está en fotografía, está la cueva número 3. Sabemos que en la cueva número 1 se encontró una copia del llamado libro o rollo de la regla, que en hebreo se dice Serek, la regla. Por eso aparece 1QS aquí al final, porque pongo aquí un texto que se refiere a 1QS, es decir, un texto, el Serek, que es la regla de la comunidad Qumran, encontrada en la primera cueva. Por eso 1Q significa primera cueva, S, abreviación de Serek, de la regla, capítulo 4, versículos 18 al 21. Fíjense, el texto de Qumran de los esenios, escrito mucho tiempo antes del nacimiento de Cristo, el texto dice así: entonces, es decir, en el tiempo de la visita de Dios, Dios purificará con su verdad todas las obras del hombre y purificará para sí el cuerpo del hombre, erradicando de en medio de su carne todo espíritu de iniquidad y limpiándolo de toda impureza con un Espíritu Santo. Como aguas de purificación, derramará sobre él el Espíritu de verdad. Es un texto muy interesante porque muchos especialistas han considerado al menos la posibilidad de que Juan, antes de su predicación, hubiera estado quizá en la comunidad de Qumran, donde pues bebió de esta teología propia de los esenios de Qumran, la idea del agua, del Espíritu Santo, la idea de la purificación, etcétera, y luego que esta comunidad de Qumran era una comunidad también apocalíptica que esperaba también el juicio inminente de Dios. Hay un pasaje también en otro texto de Qumran que habla de su fundador, el llamado Maestro de Justicia, que entre sus predicaciones, según lo que se encuentra en Qumran, venía el aviso de que Dios ya tenía el hacha puesta a la raíz del árbol, expresión que también en los evangelios se pone en labios de Juan el Bautista. Y de ahí que muchos piensen que Juan el Bautista quizá al menos pasó en Qumran una temporada o unos años recibiendo una formación con ellos en el desierto, porque al menos la Biblia sí nos dice que Juan el Bautista estuvo mucho tiempo en el desierto después de su infancia y luego ya comenzó su predicación.
y Qumrán, esta comunidad Qumrán, se encontraba precisamente en el desierto de Judea. ¿Estuvo ahí o no? No lo sabemos con certeza, pero al menos sí hay elementos en común entre la predicación de Juan el Bautista y los escritos de los esenios de Qumrán. Bien, en este versículo 8, en cuanto a nosotros como cristianos, vemos que Marcos pone en labios de Juan una aclaración. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En la labor redaccional de Marcos, es decir, en la forma como Marcos ya concretamente tomó la tradición relativa a la predicación de Juan y al bautismo de Jesús, que habían ocurrido décadas antes de la redacción del Evangelio, Marcos toma estas tradiciones y las modifica para plantearlas como una teología narrada dentro de su Evangelio. Y encontramos ahí que hay una distinción de significados entre los bautismos de Juan y de Jesús. Y esta diferenciación tiene una connotación pospascual, es decir, que Marcos presenta una teología ya muy pensada después de la resurrección de Cristo. Y así, en el bautismo de Juan, el agua es un elemento de purificación en la línea del pensamiento judío, como acabamos de ver en el texto de Qumrán. Quien era bautizado por Juan se incorporaba a un movimiento de judíos que esperaban el juicio escatológico de Dios. Y como querían salvarse de ese juicio, asumían el bautismo como signo de conversión y compromiso de cambio de vida. Por otro lado, el bautismo con Espíritu Santo, otorgado solo por Jesús, tenemos ahí una referencia sacramental vinculada a la fuerza redentora de Cristo muerto y resucitado, en un bautismo que es más bien un sacramento de iniciación, tal como lo celebramos los cristianos. Así pues, en el contexto de este Adviento, el Señor nos llama a imitar a Juan en cuanto a ser personas cuyo estilo de vida y trabajo sirva para preparar al pueblo de Dios a recibir a Jesús. Con todo, el ser bautizados, al ser bautizados, pertenecemos sacramentalmente a Cristo y estamos unidos a Él. En este sentido, también hemos de imitar a Jesús, no solo a Juan el Bautista. Hemos de imitar a Jesús que en lugar de aplicar un juicio divino sobre el mundo o contra el mundo, hemos de transfigurarlo mediante su acción santificadora. Recordemos que solo Dios es quien santifica al mundo. Nosotros no podemos santificarlo por nuestros esfuerzos, porque solo Dios es fuente de santidad. Pero Dios lo quiere hacer, es decir, quiere santificar al mundo mediante nosotros, que somos el cuerpo místico de Cristo. Recordemos que en la teología o antropología teológica del Nuevo Testamento, el cuerpo es la concreción relacional de alguien, es decir, aquello concreto que alguien emplea para relacionarse con los demás. Pues Cristo ha decidido hacer de todos nosotros, los bautizados, su cuerpo, es decir, el medio por el cual Él quiere relacionarse con el mundo. ¿Y para qué quiere Cristo relacionarse con el mundo? Para santificarlo y salvar a la humanidad. Esa es nuestra tarea como cuerpo místico de Cristo. Colaborar con Él sabiendo que somos mediación por la cual Cristo quiere santificar al mundo. De este modo, construyamos el reino de Dios haciendo presente a Jesús en medio de un mundo que lo necesita, aunque no lo comprenda. Con todo y que tenemos en el mundo tantísima gente que no conoce a Dios, pero hay que tener paciencia con ellos. No hay que ver siempre en la gente a enemigos de la fe. Son personas que quizá no han tenido la experiencia de Dios. Son personas que quizá en el fondo no sean tan malas. Hay quienes sí se ensañan mucho contra la iglesia, pero probablemente la razón de su actuar sea la ignorancia, como dice San Pablo, o como el mismo Cristo dice en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De este modo, entonces, nuestra misión como cristianos debe ser esa:
colaborar activamente con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo muerto y resucitado, para que la gente se abra a la experiencia de Dios y para que también nosotros, haciendo presente a Cristo en el mundo, participemos de la obra santificadora de Dios para bien de todos. Con esto vamos a terminar. Por tanto, haremos nuestra oración final, esperando que esto que hemos compartido ayude a todos en su crecimiento espiritual y pastoral. Gracias, Señor, por tu palabra que nos orienta y nos salva. Concédenos tu Santo Espíritu de modo que, con nuestro estilo de vida, trabajo e imitando a San Juan Bautista, ayudemos a tu pueblo para recibirte, pues cada día vienes a nuestro encuentro. También permítenos serte fieles con el fin de que transfigures el mundo mediante nuestra humilde colaboración y así se realicen tus santos designios en la humanidad. Amén. Bien, pues espero que esto que les he compartido sea para bien de todos, para nuestro crecimiento espiritual y, como les digo, también pastoral, para que nos pongamos siempre, pues, manos a la obra para colaborar con el Señor en esta maravillosa obra que es la santificación del pueblo de Dios. Y bueno, si les gusta este tipo de trabajo, recuerden recomendar este canal a sus contactos para que cada vez aumente el número de personas que camine con nosotros en la profundización de la palabra de Dios y para hacer la vida. Ya saben que pueden inscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les mande siempre una notificación cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que tengan todos un feliz fin de semana y que sigan viviendo en profundidad este tiempo de Adviento, recordando que el Señor siempre viene cada momento a nuestra vida. Abrámosle pues nuestro corazón y nuestra vida. Dios los bendice a todos. Hasta pronto.